este año, ¿cómo ha sido la relación con estas chicas y estos chicos durante el confinamiento estricto? Pues mira, la primera semana cuando nos confinaron, y yo estaba en mi casa en Estepona, en el sur. El 17 de marzo, digo, tengo que hablar ponerme en contacto con los chavales. Y les mandé un WhatsApp a 70-80. No hice un grupo, no hice un grupo de WhatsApp, hice solamente de distribución. Entonces cada uno recibía solamente mi comunicación. Y luego ellos me contestaban. El 80-90% me contesta, y al 80-90% y a todos ellos luego yo les contesto. Que ha sido y lo han agradecido mucho. Se encontraban solos, se encontraban sin saber qué es lo que iba a pasar. Entonces, pues nosotros transmitíamos, la federación nos daba unas normas, las normas que podían, poco a poco. Entonces me obligué a tener un contacto semanal con ellos. Y entonces, sí, ha sido intenso esto durante este tiempo. Y de hecho ahora, que casi, entre comillas, hemos ido a la normalidad de la época de noviembre, que hay poca competición y tal, he hecho en falta, tengo que volver a reanudar el contacto con los atletas y entrenadores. Pero vamos, durante el tiempo de confinamiento pues hemos tenido una relación bastante intensa entre ellos y yo, con WhatsApp o teléfono, y luego pues también había que decirles que no se pasasen, que la cinta era muy traumática, que tuviesen cuidado. Entonces, de hecho, ha habido lesiones. Adrián Bente ha tenido una lesión, se han forzado. Fontes, en cambio, no. El Fontes ha podido entrenar en la cinta y él ha sacado rendimiento. Y ha habido gente que estaba en unas condiciones peores, como Mariano García, el de la moto, que es otro crack. Entonces, otro que tenemos para el 1500, porque juego de 1500. O sea que... Pero eso es lo que ha sido un poco, pues intentar mantener contacto con todos ellos y animarles. Luego tengo unos colaboradores en el sector que son estupendos, que son Roberto Parra y Iñaki Trejo, que ellos se han encargado de ponerse en contacto con los juveniles y los juniors, hablar con los entrenadores. Ellos sacamos una lista de los que tienes que por favor, que hablar con ellos, intentar, o por WhatsApp o por correo electrónico o por teléfono, pues tener que sepan que pues la federación, a pesar de que no hubiese competiciones y que la temporada estaba en el alero, pues que estábamos pendientes de ellos. Y también ha sido un año nefasto en el que hemos perdido a grandes referentes de nuestro atletismo, no solamente por la COVID, el último en irse, Jordi Llopart, un día antes de mantener esta conversación. Pues sí, ha sido un año muy duro, y a muchos de ellos eran compañeros de generación mía, amigos, y hubo épocas que casi necesité ayuda, porque los veía muy cerca. Entonces, pues cuando se juntó lo de Martínez Bayo con con Santiago Llorente y con el hermano de Santiago de la Parte, que todos ellos eran pues gente que yo tenía relación lejana, pero había tenido muy intensa durante la época nuestra de jóvenes, pues se te cae un poco el mundo, ¿no? Ves que tú también estás en peligro, te da miedo. Y luego Arismendi también fue muy duro. Y luego Lombao, que es entrenador, que un poco mayor que yo, pero él se murió por bruto, porque él si hubiese hecho un tratamiento cardiológico se hubiese salvado, porque le hubiesen puesto algún tipo de válvula o lo que fuese, pero no quiso cuidarse, ni porque él era Lombao, y entonces pues se murió también, y ha sido muy duro. Y ahora, para colmo, pues lo de Jordi Llopart, porque Jordi Llopart, como todo el mundo ha transmitido en los medios, es que ha sido pues el primer medallista, el que nos hizo, como decía Ramón, nos hizo creernos que éramos buenos. Es verdad. Oye, hace ya tiempo le dijiste a Gerardo Cebrián, que por cierto se acaba de jubilar también hace poco, un tipo con suerte, que los campeones siempre piensan que su época es la mejor. Y claro, eso es un poco injusto, ¿no? A veces la prensa también caemos en esa tesitura, ¿no? Comparar las épocas. Y yo soy más de Javier Crague, que él parafraseaba el verso de Jorge Manrique. Él decía que cualquier tiempo pasado fue anterior, simplemente, ni mejor ni peor. Sí, es que es difícil comparar, ¿no? Porque claro, cuando comparamos siempre, ahora va a pasar con las zapatillas y toda esta serie de cosas. Los medios son diferentes, pero yo, de todas formas, en mi época fue estupenda, porque tenía 20 y pocos años, pues es estupenda. Pero yo quiero vivir cada época, ¿no? Para mí, por ejemplo, los atletas con los que estoy ahora son los mejores. Y con los que cuando estuve con ellos de la época anterior, pues eran los mejores. Entonces, me encantan los atletas de ahora, aparte que pienso que la juventud de ahora es extraordinaria.
Nos sacan unas referencias de por ahí de la juventud, pero yo pienso que no, por lo menos la juventud nuestra, en nuestro deporte. Yo llevo como más de 150 o 200 concentraciones, no sé cuántas llevo con ellos y prácticamente no he tenido problema. Todavía tengo un Gallardo, el corredor de 1500. Sergio. O sea, Sergio Gallardo todavía me hablaba y me decía, Jorge, soy el único al que has echado una concentración. Es que menudo tipo Gallardo, muy amigo mío, ¿eh? Pues digo, pues sí. Y digo, prácticamente no echaba a nadie de una concentración. Nadie ha merecido echarse de una concentración. Pero Gallardo, que sí se lo mereció. Sí, porque él pero entró, salió y se recapacitó y le tuve que ir a buscar a la estación para volverlo otra vez a llevar. Claro, o aceptas las normas o te vas, nadie te obliga a estar aquí. Entonces él era más revolucionario y todo eso, pero con Sergio pues me pasó eso, pero realmente son atletas muy responsables, Es verdad que con los cadetes y con los juveniles es más difícil. Los juveniles todavía, pero cuando uno es atleta, que es a partir de los juniors, ya no tienes que preocuparte, ya es responsable. Si va a una concentración y hace el tonto, pues lo haría en su casa también. O sea que no... Oye, ¿qué opinas de la especialización temprana? Pues ya te he dicho lo que hacía mi padre, por ejemplo. A mí me gusta pues que un atleta sea multidisciplinar. Que es verdad que, por ejemplo, yo siempre quiero que no hagan obstáculos. Entonces, es una guerra que tengo porque hay talentos que están haciendo obstáculos. ¿Y por qué? Pues porque las marcas mínimas, por ejemplo, de la Federación Internacional son más fáciles. Y entonces, claro, muchas veces los atletas, sobre todo cuando son de primer año de categoría, lo que ven es más asequible el ir a una prueba internacional en obstáculos que en 1500 o en 5000, porque son más duras. Entonces se paran el obstáculo y pueden ir. Pero para mí es una prueba traumática. Pero tampoco me importa, quiero decir que es muy bueno que hagan obstáculos. Álvaro Rodríguez hizo obstáculos. Yo le convencí, entre comillas, para que dejase el obstáculo y todo eso. ¿Por qué? Porque si eres muy bueno en 1500, bueno, ya te das tiempo de ir al obstáculo. Me pasa igual con Pol Oriat. Pol Oriat es un talento, que puede ser fantástico en obstáculos. Claro, su entrenador además es el entrenador de Eliseo Martino Menard, Fondi. Claro que quiere que sea obstáculo. Y el padre de Paul también hacía obstáculos y entonces al niño le gusta el obstáculo. Aparte que el obstáculo es una prueba muy bonita y muy atractiva para un joven. Pero, Jorge, si haces 3.42 de junior de primer año, explota 1500, además es menos traumático. Entonces ahí tenemos a gente como Quijada también, el Junior, que es otro talento. También hacía obstáculos. Su amigo, su entrenador es como un hermano para mí, que es Pedro García. Pues Pedro... ya, no te preocupes, Jorge, que hará 1500. Entonces es mi guerra. Oye, y hemos hablado de la juventud sana que hay en el atletismo español, lo hemos visto en los streaming en el campeonato sub-16, sub-18, sub-20, sub-23, cómo mantenían las distancias de seguridad, cómo cumplían el protocolo, exactamente nada que ver con todas esas noticias maliciosas que salen periódicamente, que parece que solo son los jóvenes, ¿no?, los que tienen la culpa de la pandemia. Pero ciñéndonos estrictamente a nuestro deporte, ¿no crees que a veces... igual que lo tuvo una persona abierta, que valora el talento joven, que valora la sociedad, la manera de ser de los chavales de ahora, a veces les falta un poco cultura atlética, ¿no? O sea, sí, darse cuenta que hay gente que ya corrió lo que has corrido tú y más, mucho antes que tú. Sí, esa es labor nuestra, esa es labor que tenemos que hacer nosotros y hacérselo ver. Hombre, yo a veces, pero gente ya que no son tan jóvenes, gente atlética que yo cuando, por ejemplo, pues con Álvaro de Arriba, digo, coño, valora lo que hacía Peter Snell, ¿no?, que hacía 1.44 en ceniza, pues ahora se corre en 1.41, digo, pues, chico, pues en 1.40 ha hecho Rudisa, porque Rudisa, sí, Rudisa es un monstruo, pero el otro también. No, es que era menos competitivo, en la gente había menos competencia en la época, pero que no había negro, no había, pues sí había, pero también, pero ¿qué quiere decir? 1.44 en hierba, tal. Es verdad que si ves las marcas, lo que son las marcas de Nurmi o de Zatope, pues ahora las hacen los juniors. Entonces, claro, el problema es que entonces pues los sistemas de entrenamiento eran muy diferentes. El que Nurmi solamente corría su carrera, entrenaba haciendo su prueba. Entonces, hacer esas marcas también tienen valor. Yo creo que tampoco se pueden comparar las épocas tanto, pero sí que tienen que valorar. Entonces yo siempre les hago ver, oye, que el 400, por ejemplo, había un blanquito que corría en 44.9, es que es manual. Oye, pero es que había también kilometraje eléctrico y el eléctrico hizo 45.06, pista de ceniza. Carl Kaumann en los Juegos Olímpicos
Y ahora mismo, ¿cuántos europeos han hecho este año o el año pasado 45.06 en tratar? Es que hay pocos, quiero decir que valorar eso, entonces esa historia, trasladar ese tipo de historia, porque si nosotros valoramos nuestra historia, valoramos nuestro deporte, si nosotros estamos en una historia muy rica, con muy buenos atletas, que no somos los primeros, entonces sí, que eso es la labor nuestra, hacérselo ver. Adrián Ben el otro día estaba emocionado porque le había regalado a su entrenador, pues estuvo confinado también porque había tenido un contacto con uno del COVID en la facultad, pues estuvo unos días en su habitación y leyó la historia de Zatopek y le encantó. Pues a lo mejor pues eso es lo que tenemos que trasladarle. Yo les paso a veces por WhatsApp historias que se publican en pues Luis Montes, es un Sí. en Twitter pone ahí. Un fenómeno. Es un fenómeno y tiene una capacidad de contar historias. Y luego hay otro que es Cea Bermúdez, uno que también es unas historias preciosas. Hay historias de Peter Snell y de Elliot y Ron Clark que yo no sabía y las he leído ahí. Y entonces, que lean eso, cómo empezaron a hacer atletismo y qué marcas hacían con sus edades y todo eso, pues también hace valorar nuestro deporte para ellos mismos. Quiero decir que les enriquece, pero es difícil. Ahora todo es mucho más inmediato. Entonces, hacerles que se pongan a leer les cuesta. En el colegio nuestro, en nuestra época, nos enseñaban los Juegos Olímpicos de Berlín. La película de los Juegos Olímpicos de Berlín yo la vi en el colegio. Y eso es que, claro, salimos al recreo a hacer todas carreras de relevos y todo. Claro, eso te hace engancharte también, pero te hace conocer a Jesse Owens. Y ese Owens lo conocimos allí, porque ya te lo ponen, te lo mitifican, ¿no? Y entonces eso es lo que... El tener mitos, aunque no muchos atletas dicen, no, yo no tengo ningún mito, pues, pero tienes que admirar. No tener mitos, pero sí admirar y ver lo que han hecho, referentes. Jorge, ahora mismo estamos en una época de avances, de liebres luminosas, de zapatillas con placas de fibra de carbono, espumas mágicas, y me has traído un regalo fantástico, ¿no? Que es un material de tu época, ¿no? ¿Cómo era el material de aquella época? ¿Qué sensaciones tenías corriendo con los clavos o simplemente saliendo a rodar con sudadera gruesa, con chándal? ¿Cómo era aquello? Bueno, nosotros hubo muchas épocas, quiero decir que en mi época, cuando yo empecé a hacer atletismo, yo siempre he contado lo mismo. Cuando yo empecé yo estaba más cerca de carros de fuego que de la época actual, pero cuando terminé estábamos en la época actual. Quiero decir que el cambio fue en los años 50, 60, fue tremendo, desde 50 y tantos que empecé, 60 que empecé, a 68. Hemos pasado del atletismo de carros de fuego al atletismo de actual, que no hay mucha diferencia. Quiero decir que no me encuentro yo tan lejos de lo moderno. Es decir, que yo mis zapatillas, siempre he dicho que mis zapatillas no envidiaban ninguna de las que tenían los Reyes Esteban Fermín Cacho de ahora. Quiero decir que a mí estas zapatillas, no sé si las ves, si se ven, estas son unas zapatillas maravillosas, mírala. Esta es una zapatilla Tokio, esta es una zapatilla extraordinaria, que no pesa nada, te sujetaba el pie. Las de ahora, digo, pero si con ese pie te puedes lesionar. Y luego teníamos unas zapatillas que es estas Interval, que eran para entrenar. Yo siempre entrenaba con clavos en la casa de campo, ¿eh? Yo hacía hasta un maratón he llegado a hacer en la casa de campo, haciendo en el circuito de 4.000 y 2.000 y con clavos, con estos clavos. ¿42 kilómetros con clavos? Sí, con esto, pero clavo fino. Bueno, son barbaridades que te puedo decir que he hecho y tal, pero que estas zapatillas, con las modernas de ahora, pues yo no me lo puedo creer que haya esa mejora. Si hay esa mejora, pues no me gusta. Que no me gusta. Si hubiese esa mejora, quiero que se hubiesen podido controlar y que se puedan de alguna manera, como ha sucedido con prohibir si tienen esas ventajas tan grandes, porque si no, ¿dónde está el límite? O sea, poner un límite. Se suprimieron los bañadores de natación. La zapatilla de Stepanov, que saltaba a altura y puso un alza así de grande, pues se le limitó el alza. Y todos los saltadores de altura pues saltan con una zapatilla que tiene un alza, pero está limitada, no pueden poner de más. Quiero decir que esas cosas se pueden controlar. Entonces a mí me parece que si se controla, pues está muy bien. Que hablando con Kevin, me dijo que me enseñó la zapatilla antes del Campeonato de España y dijo, pues chico, no veo yo que esta zapatilla te permita correr. Dice, no, si lo que pasa es que te evita lesiones, pues fantástico, si es así, mejor. Y luego está la zapatilla de maratón. Y yo, como el maratón, no doy valor a las marcas. Quiero decir que el maratón para mí es como un cross.
Lo que pasa es que ahora mismo, por las circunstancias del deporte, que se ha comercializado tanto y se venden tantas zapatillas y hay tanto corredor de maratón y de carreras populares, pues está claro que esto ya es otra dinámica. Y entonces a mí el que se busque bajar de 2 horas, pues muy bien, pues que bajen de 2 horas, pero que se ha bajado de 2 horas, pero que tampoco me emociona. Quiero decir, ¿qué tiene que ver el maratón de Madrid con el maratón de Berlín? Pero al final lo que a mí me gustaba en el maratón era que se ganase, era el trofeo, es el primero, que era como un cross. A nadie busca un tiempo en un cross. Pues para mí los maratones era igual. Ahora mismo, por la cuestión económica o la cuestión comercial, pues se valora mucho los tiempos y se hacen maratones en sitios que son extraordinarios como Rotterdam, Ámsterdam, Berlín o Londres. Vale. Pero en cambio no se valora el de Nueva York. En cambio nosotros en esa época valorábamos el de Nueva York porque se corría mucho. Y ahora no, porque tiene unos puentes que entonces son muy duros. Si no haces ya marca, pues vale. Pero sigue siendo tener valor el ganar el maratón de Nueva York o el maratón de Boston, que encima no vale la marca. O sea, que quiero decir que el maratón en sí lo que vale para mí es el triunfo. Y que pongan unas zapatillas en las que corras todos iguales en las mismas condiciones, pues estupendo. Que corren en vez de en 2:10 en 1:58, pues mejor, pues ya está, que me da. Ahí no me importaría que eso se dejase, pero en lo que es la pista, que la pista es muy pura. La pista, lo que no se puede estar haciendo experimentos con la pista. El atletismo ahora mismo están llegando a buscar atraer al público, pero a lo mejor lo que quita es el público que está. Entonces, a lo que nos gusta el atletismo, lo que no le gusta es que haya un concurso en el que gane una longitud, un triple, un atleta que ha saltado menos que los otros con el sistema ese. O sea, ¿y por qué nos quitan los 6 saltos o los 6 lanzamientos? A mí me gusta el atletismo, me gusta ver los 6 lanzamientos y los 6 saltos, si no, no iría a ver atletismo. Y luego las pruebas, lo que tienen que hacer en las Diamond League, de eso no quitar el 5.000 ni el 10.000. ¿Por qué quitan el 5.000 y el 10.000? Es una prueba espectacular. ¿No se ha visto un 10.000 en Valencia que ha traído a la gente solamente con eso? ¿Por qué no va a haber un 10.000? Un 10.000 de un campeonato, un 10.000 de una Diamond League, pues es una prueba de 1.500 multiplicada por 6. Entonces, pues es una maravillosa, con cambios de ritmo, con cambios de reposición, con cada uno con su táctica, y al final te la juegas en una 400 a lo mejor, pues sí. Pero es una prueba maravillosa, porque al que nos gustan las carreras, pues ver 10.000 mejor que 500 o 1.000. Pero más veces que estás viendo correr. Pero quitar el triple, ¿por qué? Quitar el lanzamiento de peso, ¿por qué? ¿Por qué quitas un lanzamiento? Si además el atletismo tiene la ventaja de que tú no tiene por qué haber tiempos muertos. Porque, ¿por qué va a haber un tiempo en que no haya un concurso? Pero si hay un tiempo entre una competición, tenemos los lanzamientos, tenemos los saltos, dar lanzamientos y saltos completos. Entonces, gustaría, claro, si metes un salto y el siguiente salto han pasado ya 3 rondas, pierdes el hilo. Pero si tú ves un concurso completo de salto de longitud, de triple o de pérdida, es que te engancha. ¿Cómo no te va a enganchar? Pero entonces lo que tienen que hacer pues los medios es la televisión, poner doble pantalla. Tú ves una y no interrumpas. ¿Por qué vas a quitar a lo mejor dicen, la gente protesta a los de 5.000 porque resulta que te cortan para ver, pues si está claro que tenemos que ver el salto. Pero también quiero yo ver el pase del 1.000 o el pase del 1.200 para ver a qué ritmo van. Y hay tecnología suficiente. Y hay tecnología para hacerlo. ¿Por qué lo cortas? Pues intentemos buscar eso. Buscar que conozcamos a los atletas con las camisetas. ¿Por qué las casas comerciales Nike, Adidas, no ponen a cada atleta de cada país con una camiseta que se distinga de qué país son? Entonces distinguiríamos a los noruegos de los australianos. Ahora mismo el australiano va con la misma camiseta que los Ingebrigtsen. Al final no sabemos quién es el noruego y quién es el australiano. Y con los de color pues ya no te quiero decir nada. Porque ahora mismo los de Uganda van con una camiseta amarilla. ¿Por qué no llevan una camiseta amarilla Uganda de Nike? Y en cambio los keniatas llevan una camiseta de su color rojo de Nike. Y sabríamos que los 4 o 5 keniatas que corren, con los 3 de Uganda que corren, con los de Etíope, y les veríamos, ahora nos parecen todos igual. Y entonces el público, si los otros aficionados no los distinguimos, el público, fíjate tú. Oye, y al hilo de lo que me comentabas del maratón, ¿crees que el auge de la ruta puede amenazar al cross? Pues de hecho lo ha amenazado, porque nos ha quitado el Mundial de Cross cada anual. Yo creo que, por ejemplo, otra de las cosas que nos han quitado es el cross corto. El cross corto es una maravilla,
¿por qué nos han quitado el cross corto? ¿Por qué la IAF nos quita, o la Federación, la World Athletics nos quita el cross corto? Era una prueba extraordinaria. Hay cosas, yo no estoy en contra de todas las mejoras. Hay unas mejoras que me parecen extraordinarias, que son los relevos mixtos. A mí me encanta el relevo mixto, tanto de cross como el relevo mixto de la pista, de 400, de 4x400. Me parece un avance estupendo y ha dado emoción y ha traído a mucha gente con el atletismo. Pero las cosas que no tienen lógica, que es, por ejemplo, pues lo del el valorar solamente el último salto en un salto de longitud de tipo, bueno, chicos, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo y no creo que haya ningún atleta que haga esta prueba que esté de acuerdo. Y es más, yo sé que hay posicionamientos de gente que dicen que hacen nulos el último salto para que valoren solamente lo anterior. O sea, creo que la Federación Internacional se dará cuenta de que eso no gusta y lo cambiará. Si prefieres una carrera de meeting, una de campeonato, no te lo voy a preguntar porque ya me lo has dicho indirectamente, y voy a pasar directamente a un tema que sé que es el que te ha traído las mayores decepciones en el mundo del atletismo, que es el dopaje. Tema de las sanciones, ¿de cuánta duración? ¿Eres partidario de la perpetua incluso? Yo he discutido con Ramón y con el comité técnico. Una de las cosas que quisimos y se propuso era que un atleta que hubiese dado sanción de doping no se le seleccionase. Por lo visto, legalmente no se ha podido hacer. No sé por qué, porque si tú le firmas en un contrato que tú garantizas la limpieza en el deporte y si tú has dado positivo, ya directamente tú afirmas que no eres seleccionable y entonces aceptas estas condiciones o no. Si eso no, por lo visto legalmente no se puede hacer o no. Yo, por lo menos con el equipo nacional, a un atleta que hubiese sido dado positivo no le seleccionaba. Que las sanciones son de 2, 4, 8, 10 años, para mí las máximas. A perpetuidad no se puede porque todo el mundo tiene derecho a la rehabilitación, pero yo no. Un señor que ha hecho trampa, yo ya no me creo que no lo vuelva a hacer. Entonces, yo soy partidario de sanciones muy fuertes, muy altas, y aparte, si tuviese que seleccionar a un atleta dentro del equipo nacional, haría lo posible para que no fuese seleccionable un atleta que diese positivo. Atléticamente hablando, ¿quiénes componen tu círculo de confianza? Como Guardiola, Ramón Cid y cuántos más. Bueno, Ramón es atlética y personalmente hablando, o sea, va unido las dos cosas. O sea, Ramón es una persona que le tengo un cariño extraordinario y yo creo que cualquiera del atletismo le tiene cariño a Ramón, no digo una cosa que no lo tenga todo. Y luego pues tengo dentro de mi grupo de los que he trabajado siempre, que es Pedro García. Pedro García es un entrenador fabuloso, es un entrenador que es todo para el atleta, además es un didáctico, es fenomenal, aparte, técnicamente es muy bueno y trabaja con el sector de fondo. Y luego pues tenemos mucha coordinación con el sector de fondo, que son Javier del Coro y Villacorta, Villacorta estuvo conmigo también trabajando en el sector de medio fondo y le conozco, vino conmigo desde pequeño, desde joven. Otra de las cosas que hemos hecho es un poco de formación de entrenadores. Cuando en categorías menores invitamos a los entrenadores de los atletas que vienen con nosotros, pues vienen de entrenadores que nadie les conocía en su momento, entre ellos Villacorta o Paco Gil o gente que no está en círculos de grandes como los CAR y todo esto, que van allí pero tienen sus atletas y van creciendo con el atleta, y Villacorta ha sido uno de ellos. Y luego pues Mateo Cañellas. Mateo Cañellas es una persona extraordinaria, es de un valor fenomenal y además es un tío que es un cerebrín y es otro de los que le tengo mucho cariño como atleta, que ha sido un gran atleta también, y como persona y como colaborador y bueno, como compañero en la federación. Y luego mi grupo de trabajo, que son Roberto Parra, que es un ejemplo también para los chavales. Otro fenómeno. Es un fenómeno, y Iñaki Trejo, que también es otro maestro de entrenadores y trabaja muy bien. Has visto muchos atletas, pero también has visto muchos estadios. ¿Cuál ha sido el estadio que más te ha impresionado? Bueno, es un estadio que tienen todos los que han corrido en medio fondo y es el Bislett. Cuando corrí en Bislett antiguo, ahora el Bislett nuevo no le conozco. El Bislett antiguo me impresionó mucho y sobre todo me impresionó el público. El público que cómo se comportaba y cómo participaba dando palmas o dando en las vallas publicitarias. Es increíble ese meeting. Entonces y luego como un estadio carismático bonito que se mantiene, que parece medieval, el de Estocolmo. Y luego tengo un estadio que por la cuestión ideológica, sentimental y todo esto es el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Entonces competí allí antes de
antes de utilizar el estadio en el año 73 como campo de concentración de Pinochet. Yo competí allí en el año 67 y luego estuve con los juniors en el año 2000 y me impresionó mucho que se hubiese mantenido todavía con ese tipo de lugubrez. No sé si existe esa palabra, lugubrez, pero Se entiende perfectamente. Seguía lúgubre. Hubo una nota de la Federación Chilena a Odriozola considerándome persona no grata por haber hecho un artículo en el que dije esto exactamente en la revista de Atletismo Español. Entonces, pues bueno, pero sí es verdad que es un estadio que impresiona. Oye, las dos últimas de carácter personal, ¿trotas algo? ¿Haces ejercicio? ¿Te mantienes en forma? Sí, corro todos los días que puedo, que no son todos, pero intento correr, por ejemplo, pues cuando estoy en Estepona prácticamente salgo todos los días, no hago mucho. Y cuando voy con mis compañeros, mis colegas, mis amigos, mis hermanos, que nos conocemos desde hace 60 años, nos vemos los fines de semana, todo el año, gente como Antonio Burgos, que tuvo el récord de España de la milla, Carlos García Caro, que fue internacional, nos seguimos corriendo y nos vemos todos los sábados y domingos del año en el INEF, y allí o andamos, o paseamos, corremos. Y ya me has dejado claro que no te gustan las categorías de veterano, no te llama demasiado, por decirlo de alguna forma más suave, el atletismo de veterano, pero cuando ves las listas, o Fernando Marquina, por ejemplo, Aurora Pérez, te dicen cómo está la cosa en la categoría M75, te preguntas a veces, ¿y si yo...? No, me parece imposible llegar a eso. Yo veo los resultados de gente que ha corrido en maratón en menos de 3 horas con 75 años y digo, si es incapaz, y yo ahora correr a 6 minutos y medio me cuesta, entonces eso me veo incapaz. Aparte que yo cuando me jubilé pensé que podría dedicarme un poco más a poder entrenar más, pero resulta que no aguantan las articulaciones y entonces como lo que me gusta es correr, pues corro despacio, veo el campo y lo que más me gusta es correr y luego bañarme en un sitio, en una poza helada, en las pozas de ahí de Navafría, en Guadarrama, en Segovia o en el mar en Estepona. O sea que correr para luego bañarte. Y luego hay otra cosa que siempre me has preguntado, esto de los países. Los países, ha habido países en los que sí que me han encantado. Sí, los países a los que te ha llevado el atletismo. Que han sido estos de Nueva Zelanda. No he ido nunca a competir a Nueva Zelanda, pero Nueva Zelanda la teníamos como la meca. Era el sitio de Arthur Lydiard, era el sitio de Peter Snell, de Harvard, de Murray Harvard, era como la meca. Entonces con mis amigos nos dimos la vuelta al mundo, pero la vuelta al mundo porque teníamos que pasar por Nueva Zelanda. Estuvimos 2 semanas en Nueva Zelanda recorriendo las 2 islas de norte a sur y fue espectacular. Y lo mismo Santiago, y lo mismo Chile. Chile es un país maravilloso que también competí allí y me volví luego con un campeonato del mundo junior y también me encanta. Esos dos son los dos grandes países, aparte de Escandinavia, por supuesto. Pues nos vamos a quedar con esa referencia viajera. Muchísimas gracias, Jorge, por haber atendido a la corredora. Ha sido un auténtico placer. Bueno, a ver, espero que sirva un poco de enseñanza, porque así hemos nombrado a muchísimos atletas y que si la gente le interesa, pues que me pregunte. Ha sido una entrevista larga, no ha sido una entrevista, de hecho ha sido una conversación larga, pero seguro que los amantes del atletismo la van a disfrutar. No tanto como yo, bueno, pero seguro que la van a disfrutar. Bueno, muchas gracias, Alberto. Muchas gracias.